La había perdido hacía 5 años, y justo el día en que iba a comprometer su futuro con otra, ella volvería para reclamar su pasado. Nash. Mateo Corral, patrón absoluto de la estancia, la soberana, sentía el frío del vaso de whisky en su mano como un ancla a la realidad que detestaba, una realidad de mármol y silencios donde su palabra era ley para todos, menos para su propio corazón. Desde hacía 5 años, cada amanecer en la pampa era un recordatorio de su ausencia, del perfume a yuyos serranos y la risa cristalina que había dejado atrás por deber. Ahora, a sus 32 años, estaba a punto de encadenar su apellido a los Alzaga, sellando un pacto de negocios que salvaría su legado, pero lo condenaría a una vida hueca. El hombre que domaba 1000 leguas de campo no podía domar al fantasma de un amor. ¿Qué harías en su lugar? Si alguna vez sentiste que tu corazón le pertenecía a un lugar o a alguien que ya no tenés, contame desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto. Y si querés escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. La presión era una bestia invisible que respiraba en su nuca. Gervasio, su capataz y la única figura paterna que había conocido, se lo había dicho esa misma mañana, con la brutal honestidad del hombre de campo. El apellido, patrón. El apellido es más grande que un hombre y sus penas. Mateo veía el reflejo de un extraño en los cristales de la biblioteca. Un hombre de hombros anchos, endurecido por el sol y la responsabilidad, pero con una mirada perdida, anclada en un pueblito perdido en las sierras. 5 años de rechazar a las herederas más codiciadas, 5 años de excusas y viajes de negocios inventados para huir de su propio destino. Pero el tiempo se había acabado. El acuerdo con los Alzaga no era una opción. Era la única tabla de salvación para la soberana tras 2 años de sequía brutal. Sacrificaría su felicidad por la de su gente, por los puesteros y sus familias. Era el código de los Corral, un código que sentía como una soga apretándose lentamente alrededor de su cuello, cada día un poco más. Sus dedos, callosos por las riendas, buscaron instintivamente el bolsillo de su saco. Allí, envuelto en un pañuelo de seda, descansaba el dije de Rodocrosita, idéntico al que le había regalado a Sol, la piedra nacional, la rosa del Inca, tan vibrante y viva como ella. Acariciarla era un ritual secreto, una forma de invocar su recuerdo con una nitidez dolorosa. Podía sentir el calor de su piel bajo el sol de las sierras, el sabor a miel de sus besos apurados detrás de un algarrobo, la electricidad que recorría su espina dorsal cuando sus miradas se cruzaban. Era un fuego que 5 años de distancia y silencio no habían podido apagar. Solo lo habían convertido en brasas ardientes bajo una capa de ceniza fría que era su vida actual. Cada decisión que tomaba, cada orden que daba como patrón, se sentía como una traición a ese hombre simple, a ese paisano que había sido feliz con tan poco, porque ella no se había enamorado del apellido Corral, sino del hombre que fingía no tenerlo. La casona principal era un hervidero de preparativos para la fiesta de compromiso de esa noche. El sonido de la cristalería siendo pulida, el aroma de las flores frescas traídas de la capital y el murmullo de los sirvientes creaban una atmósfera de celebración que chocaba violentamente con el luto que él llevaba por dentro. En unas horas tomaría la mano de Victoria Alzaga, una mujer hermosa, correcta y tan fría como el mármol del salón. Una alianza perfecta, un futuro asegurado, una mentira monumental. Afuera, el sol comenzaba a descender sobre el horizonte infinito de la pampa, pintando el cielo de naranjas y violetas. Era la misma luz que había visto con ella tantas veces, pero ahora se sentía vacía.
un espectáculo sin alma. El crujido de las ruedas de un carruaje llegando por el camino de entrada lo sacó de su letargo. Los primeros invitados, la cuenta regresiva había comenzado. Esta noche, el Mateo que amó a Sol moriría para siempre y nacería el patrón Corral en toda su miserable gloria. Sol Valdivia, con sus 27 años a cuestas, sintió que el aire de la Soberana era demasiado rico para sus pulmones, acostumbrados al aroma de yuyos y tierra mojada de las sierras. El carruaje la había depositado frente a una casona que no parecía construida por manos humanas, sino arrancada de un sueño de titanes. El mármol helado de la entrada le subió por las plantas de los pies, un frío ajeno, hostil, que contrastaba violentamente con el calor persistente de su propia piel. Se sintió una impostora, una mancha de tierra y verdad en un lienzo de seda y apariencias. Sus manos, ásperas por la arcilla y el trabajo con las hierbas, se escondieron instintivamente en los pliegues de su pollera sencilla. Este mundo de cristales y susurros no era el suyo. Era un universo opulento y vacío, donde cada objeto parecía gritarle que ella no pertenecía, que era una simple nota discordante en una sinfonía perfecta y desalmada. Su presencia allí era una cruel ironía del destino, un último respiro de libertad antes de que su propia jaula se cerrara para siempre. En menos de 2 meses, ella misma se convertiría en la esposa de don Ramiro Vega, un estanciero viudo de la zona. Un hombre bueno y respetable que le doblaba la edad y cuyos ojos la miraban con una amabilidad que no encendía ni una sola chispa en su alma. El acuerdo, sellado entre su tía y el propio don Ramiro, era una bendición para su familia, una garantía de seguridad y porvenir que a ella le sabía a ceniza en la boca. Aceptó este trabajo temporal como institutriz en La Soberana casi por desesperación, como una forma de posponer lo inevitable, de sentir por última vez el viento en la cara sin el peso de un apellido ajeno. Era su última aventura, su último acto de rebeldía silenciosa antes de resignarse a una vida de calma y silenciosa desesperación. Su pupila, Amalia Alzaga, una sobrina de la prometida del patrón, era una niña de ojos asustadizos y gestos nerviosos. La encontró escondida en la biblioteca, llorando en silencio porque había roto el pétalo de una de las magnolias del arreglo floral. En lugar de reprenderla, Sol se arrodilló a su lado, sacando de su bolsillo un pequeño colibrí tallado en madera de quebracho. Le explicó en un susurro que las flores a veces se rompían para poder soltar todo su perfume, y que la belleza no estaba en la perfección, sino en la valentía de seguir siendo hermosa incluso con alguna herida. La niña la miró con una fascinación que desarmó por completo la barrera de las clases sociales. En ese simple gesto de empatía, Sol demostró una nobleza que no se compraba con leguas de campo ni se heredaba por sangre, una nobleza que nacía directamente del corazón. Fue la pequeña Amalia quien, sintiéndose ya en confianza, le habló por primera vez del dueño de todo aquello. «Mi primo Mateo es el patrón», le dijo con una mezcla de temor y admiración reverencial. «Es el hombre más poderoso de toda la provincia. Todos le temen un poco, porque su palabra es ley y no la repite 2 veces. Pero mi tía dice que también es el hombre más solitario del mundo». La descripción pintó en la mente de Sol la imagen de un rey triste, un hombre encadenado a su propio trono. Y una curiosidad peligrosa, punzante como una espina, se instaló en su pecho. Sintió un anhelo inexplicable por ver el rostro de ese hombre, por entender la naturaleza de la soledad que podía habitar en medio de tanta grandeza. Una soledad que, de alguna manera, sentía como un eco de la suya propia. Sin embargo, aplastó esa curiosidad con la misma fuerza con la que había surgido. Ella estaba allí para cumplir un trabajo, para ganar el dinero que su familia necesitaba
y para agotar sus últimos días de independencia. Su camino ya estaba trazado y la unía a don Ramiro. Involucrarse, aunque fuera con la mirada, con un hombre como Mateo Corral, era jugar con un fuego que sin duda la consumiría. Se hizo una promesa solemne: mantendría la cabeza gacha. Se limitaría a cuidar de la niña y se volvería invisible. Sería un fantasma en los pasillos de la soberana, una sombra que pasaría desapercibida hasta el día de su partida. No buscaría su mirada, no provocaría un encuentro. Su compromiso, su honor, dependían de esa decisión. Era una cuestión de respeto, no solo hacia su futuro esposo, sino también hacia sí misma y el lugar que ocupaba. Pero mientras la noche caía sobre la pampa, tiñendo el cielo de un violeta profundo y melancólico, Sol sintió una corriente extraña en el aire, una vibración sutil que parecía emanar de la casona principal, donde las luces de la fiesta de compromiso comenzaban a encenderse. Era como si la tierra misma, esa pampa infinita y soberana, tuviera memoria y voluntad. Podía prometerse a sí misma evitar al patrón. Podía construir murallas de prudencia y deber a su alrededor. Pero no podía controlar los hilos invisibles del destino. Y en esa tierra de pasiones indomables y lealtades feroces, algunos encuentros no son una elección, sino una colisión inevitable, escrita en las estrellas mucho antes de que los protagonistas siquiera supieran que compartían el mismo cielo. La cuenta regresiva había comenzado para ambos, en mundos paralelos que estaban a punto de chocar. Sol buscaba un respiro del aire cargado de la casona, caminando por la galería que daba al oeste, donde el sol se derramaba como oro líquido sobre la llanura infinita. Fue entonces cuando lo vio. A unos 30 o 40 metros, de espaldas a ella, una silueta recortada contra el crepúsculo. Era una figura imponente, de hombros anchos y una postura que irradiaba un dominio absoluto sobre todo lo que su vista abarcaba. No podía distinguir sus rasgos, solo la masa oscura y poderosa de un hombre acostumbrado a mandar. Y sin embargo, algo en su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un calor súbito, inexplicable, le trepó por la nuca, erizándole la piel de los brazos. Su corazón, hasta entonces calmo, dio un vuelco violento, un golpe sordo y brutal contra sus costillas, como un animal asustado en una jaula. Se detuvo en seco, con la respiración suspendida, anclada al suelo por una fuerza invisible y primitiva que no comprendía. El shock de la reacción de su propio cuerpo la dejó sin aire. Era una traición, una insurrección celular que no había autorizado. El calor se extendió desde su nuca hacia sus mejillas, un bochorno vergonzoso que la hizo sentir expuesta, desnuda bajo el cielo pampeano. Sus manos, de repente, hormigueaban, como si la sangre hubiera decidido correr más rápido, despertando cada terminación nerviosa. Era una sensación de alerta total, como si su piel entera, adormecida por años de resignación, se hubiera despertado de golpe. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionaba así ante un completo desconocido, una simple sombra a la distancia? La lógica se desmoronaba ante la evidencia física de un anhelo que no sabía que existía. Era una respuesta animal, instintiva y aterradora, a una presencia que su alma parecía reconocer, aunque su mente se negara a aceptarlo. La vergüenza la inundó, fría y cortante, por la deslealtad de ese pulso desbocado. ¡Basta!, se ordenó en un susurro furioso, clavando las uñas en las palmas para anclarse a la realidad. El rostro amable de don Ramiro apareció en su mente, un faro de deber en medio de esa tormenta. Ella le había dado su palabra. Su futuro estaba sellado con honor, no con este fuego absurdo por una silueta. Era una locura, una debilidad imperdonable. Obligó a sus ojos a apartarse de él, a concentrarse en una grieta de las baldosas, en cualquier cosa.
Luchó por regular su respiración, por calmar la rebelión de su sangre. Cuando finalmente se atrevió a levantar la vista, el hombre había desaparecido. El espacio estaba vacío. Sintió una punzada de alivio tan inmensa que casi la hizo tambalear, pero debajo vibraba una nota extraña y oscura de una decepción que no se atrevía a nombrar. Más tarde esa noche, la casona se había sumido en un silencio denso, apenas roto por el canto lejano de los grillos y el crujido ocasional de la madera. Sol recorría un pasillo del ala de servicio, llevando un vaso de leche tibia para Amalia, que no podía dormir. La luz de los candelabros creaba sombras largas y danzantes en las paredes. Al pasar frente a la puerta entreabierta de lo que parecía ser un escritorio, un despacho, escuchó voces. Una era la de un hombre mayor, probablemente el capataz del que le había hablado la niña. La otra voz la detuvo en seco. Era grave, profunda, con una resonancia que parecía nacer del centro mismo de la tierra. No gritaba, pero cada palabra estaba cargada de una autoridad inquebrantable, un poder tranquilo que no necesitaba alzar el tono para imponerse. Era la voz del patrón, y el sonido, sin siquiera entender el contexto de la conversación, la golpeó como una ola. Un escalofrío helado le recorrió la espalda, vértebra por vértebra. Una descarga eléctrica que la dejó paralizada. Tuvo que apoyarse en la pared fría para no caer. La voz de ese hombre, filtrándose por la rendija, era más íntima que un toque, más devastadora que una mirada. Cada inflexión grave resonaba directamente en su bajo vientre, provocando una contracción súbita, un anhelo tan primitivo y chocante que un jadeo se ahogó en su garganta. Cerró los ojos, sintiendo el pulso martillar en sus sienes, en la base de su cuello. Era una invasión. Esa voz despertaba rincones de su ser que no sabía que existían, lugares dormidos que ahora se encendían con un fuego oscuro y prohibido. Escuchaba fragmentos. La sequía no perdona. Es la única salida. Pero no eran las palabras, era la música de su voz lo que la estaba desarmando. El sonido seco de la puerta al cerrarse la sobresaltó, devolviéndola a la realidad con una bofetada. El corredor volvió a sumirse en la penumbra, pero dentro de ella, el caos reinaba. Se quedó allí, temblando, con la espalda pegada a la pared, procesando la magnitud de su reacción visceral. No era curiosidad. Era algo más profundo y peligroso, una conexión elemental con un hombre al que ni siquiera le había visto el rostro. Una ola de vergüenza la quemó por dentro, más intensa que antes. Esto tenía que parar. Ahora tomó una respiración temblorosa, aferrándose al vaso de leche. Se hizo una nueva promesa, esta vez forjada en pánico. Evitaría a ese hombre, evitaría su presencia, su voz, su sombra, se volvería invisible, pero el destino en esas tierras salvajes a menudo tiene otros planes, y las promesas hechas con miedo son las primeras que el viento se lleva. 3 días habían pasado en los que Sol había convertido el arte de la evasión en una ciencia exacta. Mapeaba los horarios del patrón con la precisión de un estratega, aprendiendo a leer las señales de su presencia, el eco de sus botas en el mármol, el olor a tabaco y cuero que dejaba a su paso, el silencio respetuoso que caía sobre la servidumbre cuando él se acercaba. Su propio compromiso con don Ramiro era un reloj de arena que se vaciaba a una velocidad aterradora. Faltaban solo 6 semanas. El pánico era un animal agazapado en su pecho. Fue en la biblioteca, mientras le leía a Amalia, que el desastre ocurrió. La niña, en un arranque de entusiasmo, se trepó a un sillón para alcanzar un libro y desestabilizó un pesado globo terráqueo antiguo. Sol se lanzó para protegerla, pero el globo se estrelló contra el suelo con un crujido seco, partiendo el delicado bronce.
Amalia ahogó un sollozo. Sin dudar, Sol la abrazó y le susurró: «No llores, mi amor. Fue mi culpa. Yo lo voy a arreglar». La consecuencia no tardó en llegar, implacable como la ley de la pampa, una de las amas de llaves. Con el rostro endurecido por la desaprobación, la informó con una frialdad cortante: «El patrón quiere verla. Ahora». En su despacho, la palabra despacho sonó como una sentencia. El terror, un líquido helado, se le derramó por las venas, paralizándola por un instante. Cada paso por el largo corredor hacia el ala principal de la casona era una tortura. El sonido de sus propios pies sobre las baldosas pulidas le parecía un estruendo, y su corazón martilleaba contra sus costillas con una violencia que le dificultaba respirar. Intentó construir una muralla de pensamientos, repitiendo el nombre de don Ramiro como un rezo, un escudo de deber y honor. Pero su cuerpo era un traidor. Un temblor incontrolable se apoderó de sus manos y un sudor frío le perlaba la nuca. Estaba yendo directamente hacia el fuego que se había jurado evitar. Mateo estaba revisando los libros de cuentas. La caligrafía apretada de los números, un bálsamo para su mente inquieta, cuando Gervasio entró sin llamar. Su rostro curtido por el sol estaba más grave que de costumbre. «Patrón, hubo un incidente. Se rompió el globo de su bisabuelo». Mateo sintió una punzada de fastidio. Era una reliquia, un símbolo. Antes de que pudiera responder, Gervasio añadió, casi con pesar: «Fue la institutriz nueva, la señorita Sol Valdivia». El nombre lo golpeó como si fuera un objeto físico, un puñetazo en el centro del pecho que le robó el aire. No fue un pensamiento, fue una reacción visceral, una corriente eléctrica que le recorrió el cuerpo entero, erizándole la piel de los brazos. Una oleada de calor inexplicable lo invadió, como si el solo sonido de ese nombre hubiera encendido una brasa latente en su interior. ¿Por qué? ¿Por qué su cuerpo reaccionaba con esa violencia a un nombre que no debía significar nada? Despidió a Gervasio con un gesto brusco, necesitando desesperadamente estar solo para procesar la insurrección que ocurría dentro de él. Sol Valdivia. El nombre resonaba en el silencio de su despacho, no como una palabra, sino como un eco de algo perdido, una melodía olvidada que su alma reconocía de inmediato. Una necesidad irracional y abrumadora de verla, de ponerle un rostro a esa voz interna que su nombre había despertado, se apoderó de él. No era la decisión lógica de un patrón evaluando un daño. Era un impulso primitivo, un magnetismo que lo arrastraba hacia ella. Repasó mentalmente la escasa información que tenía, contratada por 2 meses, venida de algún pueblo de las sierras, comprometida con un estanciero vecino. La palabra comprometida le cayó como una piedra en el estómago, provocando una oleada de una ira posesiva y oscura que lo desconcertó y avergonzó. No tenía ningún derecho a sentir eso. Sol llegó a la puerta del despacho. Era una mole de roble oscuro, imponente y silenciosa, que parecía custodiar los secretos de generaciones de hombres poderosos. La sintió como el umbral de su propio juicio final. Apoyó la mano temblorosa en la madera fría, a punto de golpear, pero se detuvo. Desde adentro le llegó el murmullo de su voz. Era baja, controlada, pero cargada de esa resonancia profunda que ya la había desarmado una vez en el pasillo. La vibración de su voz viajó a través de la madera, subiendo por su brazo como una caricia prohibida, y una debilidad le aflojó las rodillas. Quería huir, correr lejos de esa casona, de ese hombre, de la traición de su propio cuerpo. Pero sus pies estaban clavados al suelo, anclados por una mezcla aterradora de miedo y una anticipación devastadora. El momento de la colisión había llegado.
Ya no había dónde esconderse. Dentro del despacho, Mateo se puso de pie, su propio corazón latiendo con una fuerza inusual, una mezcla de aprensión y una extraña, casi dolorosa, expectativa. Caminó hacia la puerta, decidido a abrirla él mismo. En el pasillo, Sol finalmente tomó aire y levantó la mano para golpear. Por un instante eterno, sus manos estuvieron a centímetros de distancia, separadas solo por el grosor del roble, una barrera frágil contra el cataclismo que se avecinaba. Justo cuando los dedos de Mateo rozaban el picaporte de bronce y los nudillos de Sol estaban a punto de tocar la madera, la puerta se abrió bruscamente hacia adentro. Pero no fue él. Fue la pequeña Amalia, que entró corriendo, seguida de cerca por una figura elegante y fría, Victoria Alzaga, su prometida. La interrupción fue tan abrupta, tan violenta, que el aire pareció solidificarse. El momento se hizo añicos. Para Sol, que se quedó congelada en el umbral, fue un segundo de alivio tan intenso que casi la ahoga, seguido inmediatamente por una ola de humillación helada al ver a la mujer que ocupaba su lugar por derecho. Para Mateo, fue una oleada de frustración tan pura y ardiente que tuvo que apretar los puños para controlarla. Su mirada, sin embargo, pasó por encima de su prometida, ignorando su pregunta sobre los arreglos florales, y se clavó en la figura inmóvil del pasillo. Vio el contorno de su cuerpo en la penumbra, la sencillez de su pollera, el desorden de su pelo. La voz de Victoria se convirtió en un zumbido lejano, sin sentido. El encuentro había sido postergado, pero ahora, con el obstáculo principal de su vida de pie entre ellos, el choque no solo era inevitable, estaba a punto de convertirse en una catástrofe pública. La voz de Victoria se convirtió en un zumbido distante, un ruido sin sentido que se perdió en el aire. Los ojos de Mateo pasaron por encima de ella, ignorando su presencia como si fuera de cristal, y se clavaron en la figura inmóvil en el umbral. El tiempo se estiró, se volvió denso y pesado como la miel. Cada detalle de ella se grabó en su retina con una nitidez dolorosa, casi violenta. El pelo oscuro, revuelto por el viento de la pampa, con mechones que le caían sobre la frente con una rebeldía que a él le pareció la cosa más hermosa del mundo. La pollera sencilla, manchada con el polvo del camino, un testimonio de su origen humilde que, en lugar de disminuirla, la volvía más real, más auténtica que todas las mujeres enjolladas de su mundo. Sus manos aferraban la falda con una fuerza que delataba su nerviosismo, y su barbilla estaba ligeramente levantada en un gesto de desafío silencioso que le cortó la respiración. El reconocimiento no fue un pensamiento, fue un cataclismo, una fractura en la realidad que lo partió en dos. Es ella. Las palabras no se formaron en su mente, explotaron directamente en su sangre, en cada célula de su cuerpo, que gritaba su nombre en un coro ensordecedor. Sol. El rostro que había intentado reconstruir en sus noches de insomnio durante 5 años estaba ahí frente a él, con una perfección que ninguna memoria podría haber igualado. Los mismos ojos profundos, del color de la tierra mojada, que lo miraban con una mezcla de pánico y una extraña familiaridad. Los mismos labios que sabían a miel y a secretos, ahora entreabiertos por la sorpresa. El mundo entero se desvaneció, la estancia, el compromiso, el apellido Corral. Todo se convirtió en cenizas ante la hoguera de su presencia. Era un fantasma hecho carne, una oración desesperada que, para su absoluto terror, había sido respondida. Una ola de alivio tan brutal y devastadora le recorrió el cuerpo que sintió que sus rodillas iban a ceder. Estaba viva. Era real. El fantasma que lo había atormentado durante 1825 noches tenía pulso y calor. Inmediatamente después,
un deseo salvaje, primitivo, lo incendió desde adentro. Era un fuego que había mantenido en brasas bajo una capa de deber y resignación y que ahora rugía amenazando con consumirlo todo. La necesidad de cruzar el umbral, de tomar su rostro entre las manos, de sentir su piel y asegurarse de que no era un delirio, era tan abrumadora que tuvo que clavar las uñas en sus propias palmas para no moverse. Pero junto al fuego, un hielo paralizante de terror lo atenazó. ¿Y si para ella él era solo un extraño? ¿Y si esos 5 años de ausencia lo habían borrado de su corazón? La posibilidad era una daga fría que se hundía lentamente en su pecho. Sol levantó la vista, obligándose a enfrentar la autoridad que la había convocado, y el aire se solidificó en sus pulmones. El impacto fue tan físico como el de una pared invisible contra la que hubiera chocado a toda velocidad. Era él, la silueta del atardecer, el dueño de la voz que había deshecho sus defensas en el pasillo, pero ahora tenía un rostro, y era un rostro que desafiaba toda descripción. Era un hombre forjado por la tierra misma, imponente, con unos hombros anchos, que parecían capaces de cargar con el peso del mundo. Su belleza no era pulida ni delicada, era una belleza brutal, masculina, con una mandíbula firme y el pelo oscuro cayéndole sobre la frente con una estudiada indiferencia. Pero fueron sus ojos los que la atraparon, los que la despojaron de toda armadura. Eran oscuros, intensos, y la miraban con una ferocidad y un reconocimiento que no tenían ningún sentido, pero que la hicieron temblar hasta el alma. Una parte de ella, una memoria ancestral que no residía en su cerebro, sino en su sangre, lo reconoció. No con la lógica de un recuerdo, sino con la certeza absoluta de un reencuentro. Su cuerpo, ese traidor, reaccionó antes de que su mente pudiera imponer el orden. Un calor líquido y vergonzoso le subió por las piernas, instalándose en su bajo vientre con una intensidad que la hizo jadear por dentro. Sus rodillas se ablandaron, amenazando con dejarla caer allí mismo, humillada. El nombre de don Ramiro, su promesa, su deber, se disolvieron como sal en el agua. Frente a la tormenta que veía en los ojos de este hombre, sus compromisos eran un dique de arena frente a un tsunami. Un anhelo agudo, casi doloroso, de tocarlo, de sentir la textura de su piel, de confirmar que era tan real como la devastación que estaba causando en ella, la inundó. Era una locura, era el abismo. Por un instante que se sintió eterno, el mundo desapareció. El despacho, la mujer elegante, la niña asustada, todo se desvaneció. Solo existían ellos dos, suspendidos en el silencio, comunicándose en un lenguaje sin palabras que solo sus almas entendían. En su mirada había una pregunta desesperada, un anhelo de 5 años y una posesividad que la reclamaba como suya. En la de ella, un pánico absoluto y una rendición inevitable. Eran 2 mitades de un todo que se encontraban por fin, y la fuerza de esa colisión amenazaba con destruir ambos universos. Fue la voz de Victoria, afilada como un cuchillo por la impaciencia y la sospecha, la que rompió el hechizo. «Mateo, ¿pasa algo? ¿Quién es esta mujer?» La realidad cayó sobre ellos como una red de acero. Él recompuso su gesto, la máscara del patrón volviendo a su lugar, pero sus ojos jamás la soltaron. Ella bajó la vista, aplastada. Nada había pasado y, sin embargo, todo había cambiado para siempre. La voz de Mateo Corral, despojada de la furia que Sol esperaba, la golpeó con una calma que era 1000 veces más aterradora. «Señorita Valdivia, pase y cierre la puerta». Cada palabra era una orden envuelta en una cortesía helada. Ella obedeció, sintiendo el clic del picaporte como el cerrojo de una celda. Él no la miraba. Sus ojos estaban fijos en los fragmentos del globo terráqueo sobre su escritorio.
un objeto de mi bisabuelo, irreemplazable. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Ella juntó todo su coraje y habló. Su voz, un hilo tembloroso. Fue mi culpa, patrón. La niña no tuvo nada que ver. Asumo la responsabilidad y el costo. Al levantar la vista, sus miradas por fin se encontraron. Vio en sus ojos no la ira de un estanciero, sino el dolor de un hombre. Él vio en los de ella no la sumisión de una empleada, sino una fortaleza que lo desarmó. No hay costo que pague esto, dijo él, y tras un silencio eterno, añadió. Pero tampoco la despediré. Mi sobrina la adora. Busque la forma de que no vuelva a ocurrir. Los días siguientes se convirtieron en una exquisita tortura, una danza de presencias y ausencias en los vastos silencios de la soberana. Sus caminos se cruzaban con una frecuencia que desafiaba la casualidad. Un roce de hombros en un pasillo angosto que los dejaba a ambos con la piel erizada. Una mirada sostenida por un segundo de más a través del patio central, cargada de preguntas sin respuesta y anhelos inconfesables. Él comenzó a fabricar pretextos con una torpeza que delataba su desesperación. Aparecía en la biblioteca justo cuando ella le leía a Amalia, con la excusa de buscar un libro que jamás abría. Daba órdenes a los jardineros cerca de la galería donde ella solía tomar el aire, solo para sentir su perfume a yuyos serranos mezclado con el de las rosas. Era una obsesión silenciosa, un asedio constante que la envolvía, la asfixiaba y al mismo tiempo la hacía sentir más viva que nunca. Gervasio lo observaba todo desde la distancia, su rostro curtido una máscara de preocupación. El patrón no era el mismo. Sol intentaba con todas sus fuerzas construir una fortaleza de indiferencia. Se repetía el nombre de don Ramiro, su futuro, su deber, como un mantra para ahuyentar al demonio de sus pensamientos. Pero su cuerpo era un campo de batalla perdido de antemano. La sola proximidad de Mateo era una invasión sensorial que desmoronaba todas sus defensas. Su piel se convertía en un radar hipersensible, detectando su presencia antes de que sus ojos lo vieran, un zumbido eléctrico que le recorría las venas. Su respiración se volvía superficial, traicionera, y su corazón comenzaba un galope salvaje que temía que él pudiera escuchar. Sentía su mirada sobre ella como un peso físico, un calor que le quemaba la nuca y la obligaba a luchar contra el impulso primario de girarse y buscar sus ojos. La vergüenza de esta traición involuntaria era una brasa ardiente en su pecho, una deslealtad a su palabra, a su honor, a todo lo que ella era. El accidente fue tan inevitable como el amanecer. Sol cargaba una pila de sábanas recién lavadas para el cuarto de Amalia, el aroma a sol y a campo llenando sus sentidos. Al doblar una esquina del ala de servicio, chocó contra un muro sólido y cálido que no debería haber estado allí. Las sábanas cayeron al suelo en una nube blanca. Unas manos fuertes la sujetaron por los brazos para evitar que cayera, y el mundo se detuvo. Eran las manos de él. El contacto fue mínimo, un simple acto de reflejo, pero el impacto fue cataclísmico. Una descarga de 1000 voltios recorrió su cuerpo, desde los puntos exactos donde sus dedos se aferraban a ella, hasta la raíz misma de su ser. Ambos se quedaron congelados, mirándose a los ojos, a centímetros de distancia. Podía sentir el calor de su aliento, ver el universo de tormentas que se agitaba en sus pupilas. El tiempo se fracturó. El aire crepitaba con la electricidad de lo no dicho, de lo prohibido. Él retiró las manos como si la piel de ella quemara, dando un paso atrás con una brusquedad que era casi violenta. Ella se quedó inmóvil, temblando, con la respiración atrapada en la garganta. Por horas,
Mucho después de que ambos se hubieran separado con torpes disculpas, la sensación de su toque persistía como una marca invisible, un eco ardiente sobre su piel. Sol, en la soledad de su cuarto, se abrazaba a sí misma, sintiendo aún el fantasma de la presión de sus dedos. Mateo, en su despacho, miraba sus propias manos como si fueran de un extraño, incapaz de borrar de su memoria la textura suave y cálida de sus brazos. Aquel roce accidental no había sido un alivio a la tensión. Había sido la chispa que encendía la pradera seca. La necesidad del otro se transformó en un dolor físico, una sed insaciable que los atormentaba en la vigilia y los perseguía en sueños, haciendo de cada noche un infierno de anhelos. La realidad, sin embargo, no perdona las ensoñaciones. Un chasqui, cubierto del polvo rojo de los caminos serranos, llegó una tarde a la soberana con una carta para ella. La caligrafía prolija de su tía llenaba la página de noticias del pueblo, de la salud de su madre y de los preparativos para el regreso. Pero una frase, al final del papel, cayó sobre Sol como una lápida. Don Ramiro pregunta por vos todos los días. Cuenta las horas para que vuelvas y se selle por fin el compromiso. No tardes, mija. Las palabras eran un ancla que la arrastraba de vuelta a su vida, a sus promesas, a la red de deberes de la que no podía escapar. El pánico, que hasta entonces había sido una corriente subterránea, emergió como una ola helada, amenazando con ahogarla. Estaba atrapada entre dos mundos, entre la lealtad a su familia y un sentimiento por Mateo que era tan poderoso y devastador como un pampero. Esa noche, incapaz de encontrar paz entre las cuatro paredes de su despacho, Mateo buscó a Gervasio. Lo encontró en los corrales, bajo un cielo cuajado de estrellas indiferentes. El olor a bosta y a caballo, un bálsamo para su alma atormentada. El viejo capataz no necesitó preguntas. El patrón anda con un peso en el alma que ni el mejor flete podría cargar, dijo. Su voz grave como el rumor de la tierra. Roto por la soledad, Mateo dejó caer su máscara. La encontré, Gervasio, confesó, su voz apenas un susurro quebrado por el dolor. Después de 5 años, el destino me la trajo a mi propia casa para mostrarme que la perdí para siempre. Está prometida a otro, está aquí, bajo mi techo, y es más inalcanzable que la luna. Gervasio vio por primera vez en años no al patrón Corral, sino al muchacho que había criado, un hombre poderoso reducido a la impotencia por un amor imposible. Mientras tanto, Sol había encontrado su propio refugio en la pequeña y silenciosa capilla de la estancia. Arrodillada en la penumbra, frente a un Cristo de madera tallada, las lágrimas que había contenido por días finalmente se derramaron, calientes y amargas. No rezaba pidiendo un milagro, se confesaba en un susurro desesperado que solo las sombras escuchaban. Nunca he sentido esto, nunca, admitió, la culpa y el deseo librando una guerra brutal en su interior. Don Ramiro es un hombre bueno, no merece esta traición. Mi familia depende de esta unión, de mi palabra. ¿Cómo puedo sentir este fuego por otro? ¿Cómo puedo desearlo de esta manera, con cada fibra de mi ser? El conflicto la estaba partiendo en dos. El deber era una soga que le apretaba el cuello, pero el amor que sentía por Mateo era el aire mismo que necesitaba para respirar. Y sabía, con una certeza aterradora, que pronto tendría que elegir cuál de los dos la ahogaría. El golpe llegó en la forma de un segundo chasqui, un muchacho joven con el rostro cubierto de tierra y urgencia. La carta no era de su tía, sino del propio don Ramiro. Su caligrafía, elegante y firme, trazaba palabras que eran clavos en el ataúd de su libertad. Un asunto de negocios impostergable lo obligaba a adelantar el viaje.
Llegaría a la soberana en 2 días para buscarla y el casamiento se celebraría la semana siguiente. El papel tembló en las manos de Sol, convirtiéndose en un trozo de hielo que le quemaba los dedos. 2 días, 48 horas, el tiempo, que se había estirado en una tortura de miradas y roces, ahora se contraía con una violencia brutal, aplastándola. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido ahogado. El pánico ya no era una ola, era un océano entero que la sumergía, arrastrándola hacia un abismo oscuro y sin fondo del que no había escapatoria. Era el fin. Mateo la vio desde la galería de su despacho. La vio leer la carta. Vio cómo el color abandonaba su rostro, dejándola pálida como la cera. Vio el temblor que sacudió su cuerpo y cómo se llevaba una mano al pecho, como si intentara contener un corazón que se le partía en 1000 pedazos. Y en ese instante, algo dentro de él se rompió. La máscara del patrón, forjada con años de control y deber, se hizo añicos. Una furia primitiva, posesiva y salvaje lo inundó. Una lava ardiente que quemó toda razón y prudencia. No iba a permitirlo. No iba a quedarse de brazos cruzados mientras el destino o un estanciero viejo le arrebataba lo que era suyo. Salió de su despacho como una tormenta, cruzando el patio con zancadas largas y decididas, sus botas marcando un ritmo de guerra sobre las baldosas. No tenía un plan, solo tenía una certeza: no la iba a perder, no otra vez. La alcanzó cerca de la vieja capilla, bajo la sombra de un ombú centenario. La agarró del brazo. Su toque no era violento, pero sí ineludible, una marca de posesión que la ancló al suelo. «No te vas», dijo. Su voz un gruñido bajo, una orden que no admitía réplica. Sol levantó la vista, sus ojos anegados en un pánico mudo. «No puedo», empezó a decir, la voz rota. «No me digas lo que no podés», la interrumpió él, su rostro a centímetros del de ella, su mirada un infierno de desesperación y anhelo. «Mírame a los ojos y decime que no sentís esto. Decime que este fuego que nos consume cada vez que respiramos el mismo aire es solo cosa mía. Decímelo». La verdad estaba ahí, suspendida entre ellos, tan cruda y brutal que dolía. Las máscaras habían caído, ya no eran el patrón y la institutriz. Eran un hombre y una mujer al borde del abismo. Las lágrimas que Sol había contenido por tanto tiempo finalmente se derramaron, un torrente silencioso que le quemaba las mejillas. «Mi familia depende de este casamiento, Mateo», confesó, su voz desgarrada por el sollozo, usando su nombre por primera vez y sellando con él una intimidad devastadora. «No tengo nada, no soy nadie. Él les ofrece un futuro, seguridad. ¿Cómo puedo darles la espalda? Siento por vos algo que me parte el alma, algo que nunca sentí por nadie. Pero no puedo, no tengo derecho». Cada palabra era una daga que se clavaba en su propio pecho. Él la escuchaba, el dolor de ella reflejándose en su rostro, endureciendo su mandíbula. Soltó su brazo solo para tomar su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo, sus pulgares secando sus lágrimas con una ternura que contradecía la tormenta de sus ojos. «5 años. Sol», dijo él, su voz quebrada por una emoción contenida durante un lustro. «5 años buscándote en los sueños, rechazando cada propuesta, cada alianza, porque ninguna mujer eras vos. ¿Crees que me importa el qué dirán? Un acuerdo de negocios. Todo es ceniza comparado con vos. Yo no te ofrezco seguridad. Te ofrezco mi vida entera, mi alma, que se hunda la soberana, que me maldigan todos los apellidos de la provincia. No me importa nada si no te tengo a vos».
Su declaración no fue una súplica, fue un juramento, la verdad más profunda de su ser expuesta bajo el cielo pampeano. Ella lo miraba, perdida en la inmensidad de su confesión, el corazón latiendo con una esperanza tan dolorosa que era casi insoportable. No había elección que no destrozara una parte de su mundo, una parte de su alma, y entonces la besó. No fue un beso tierno ni delicado. Fue un acto de desesperación y de reclamo, un intento de sellar 5 años de ausencia en un solo instante. Sus labios se encontraron con una ferocidad que hablaba de hambre, de sed, de una necesidad tan fundamental como el aire. Sol le devolvió el beso con la misma entrega, sus manos aferrándose a sus hombros como si fuera su único punto de anclaje en el universo. El sabor de sus lágrimas se mezcló con el de él, salado y dulce, el gusto de la pena y la redención. Fue un beso que consumió todas las dudas, todas las barreras. Por un momento eterno no existía don Ramiro, ni la soberana, ni el deber. Solo existían ellos, 2 almas reconociéndose, completándose en medio de la tormenta. Pero el sonido de las campanas de la capilla llamando a la oración los devolvió a la realidad con una bofetada helada. Se separaron jadeando, la conexión rota pero el pacto sellado en su piel. «Tengo que irme», susurró ella. «Rota, anda», respondió él, su voz firme como el acero. «Pero esto, Sol, esto no se termina acá». La partida fue una herida que se abrió en silencio, sin el estruendo de un grito, sino con el desgarro lento de los adioses. Amalia se aferró a su pollera con la fuerza desesperada de la niñez. Sus sollozos pequeños y agudos eran puñales que se clavaban en el alma de Sol. «No te vayas, señor. Por favor, no te vayas». Ella se arrodilló. La abrazó con una fuerza que intentaba memorizar su calor y le susurró promesas vacías al oído, palabras que sabían a ceniza en su propia boca. Cuando finalmente el carruaje de don Ramiro se puso en marcha, no se atrevió a mirar hacia atrás. Sabía que si lo hacía, vería la figura imponente de Mateo en la galería, un rey solitario, observando cómo su mundo se desmoronaba. Cada traqueteo de las ruedas sobre el camino de tierra era un golpe que la alejaba de su única verdad, llevándola hacia una vida de honor y mentiras. El paisaje de la soberana, antes un lienzo de promesas, ahora la miraba con la indiferencia cruel de un paraíso perdido. Los días que siguieron en la soberana se sumieron en un silencio espeso. Antinatural, Mateo Corral se había convertido en un fantasma dentro de su propio imperio. No comía, no dormía. Pasaba las horas encerrado en su despacho, no trabajando, sino mirando a través de la ventana un horizonte que ya no le prometía nada. El vaso de whisky permanecía intacto sobre la madera de roble, el líquido ambarino un testigo mudo de su parálisis. Gervasio entraba y salía, dejándole bandejas con comida que se enfriaban, intentando clavar una palabra en el muro de su apatía. «Patrón, la gente pregunta por usted, el campo no espera». Pero Mateo no lo oía. Por primera vez en su vida, el hombre cuya palabra era ley no tenía nada que decir. El poder que había heredado, la tierra que dominaba, todo se había vuelto un decorado inútil y vacío. Estaba atrapado en una jaula de oro y la única llave se la había llevado ella, dejando atrás un silencio que era más ruidoso que cualquier tormenta. En la estancia de don Ramiro, el tiempo corría hacia una celebración que para Sol tenía el sabor de un funeral. La casona era un hervidero de preparativos. El aire cargado con el perfume dulce y empalagoso de los jazmines y el murmullo alegre de la servidumbre. Todo era un contraste violento y doloroso con el luto que ella llevaba por dentro. Le trajeron el vestido de novia, una creación de seda y encajes importados de la capital. Tan blanco y puro que se sintió una impostora al tocarlo. Era una mortaja hermosa,
el símbolo de su rendición. Don Ramiro, con su amabilidad paternal y sus ojos llenos de una devoción que ella no merecía, le mostraba los avances, los invitados que confirmaban su asistencia, el futuro que le ofrecía. Cada gesto de bondad era una nueva vuelta de la soga alrededor de su cuello, apretando la culpa, ahogando el último aliento de rebeldía. La cuenta regresiva era implacable. Cada hora un martillazo clavando la tapa de su ataúd. De vuelta en la Soberana, Mateo sostenía entre sus dedos el dije de Rodocrosita, la piedra fría, un ancla a la única realidad que importaba. De repente, el recuerdo de su beso bajo el ombú lo golpeó con la fuerza de un rayo. No fue una memoria lejana, fue una sensación física. El sabor de sus lágrimas, el calor de su piel, la rendición absoluta en sus ojos. Y con esa claridad cruel, lo entendió. Entendió que el deber, el apellido, el legado, eran construcciones huecas, ídolos de barro a los que había estado a punto de sacrificar su alma. Vivir sin ella no era un sacrificio noble, era la peor de las cobardías. Una vida de poder y soledad. El fuego que creía extinto volvió a rugir en sus venas, una furia purificadora que quemó la apatía y la desesperación. Se puso de pie de un salto, sus ojos oscuros encendidos con una determinación salvaje. No iba a perderla, no por un acuerdo, no por el qué dirán, no otra vez. El verdadero legado no era la tierra, era el coraje de pelear por lo que amaba. Frente al espejo de cuerpo entero, Sol se observaba a sí misma. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, una muñeca de porcelana vestida para el sacrificio. El vestido era perfecto, cada encaje en su lugar, pero sus ojos estaban vacíos, muertos. Al levantar una mano para tocar el velo, sus dedos rozaron su propia mejilla y sintió el eco fantasma del pulgar de Mateo secando sus lágrimas. El recuerdo la invadió, no como un pensamiento, sino como una inundación sensorial. Su voz quebrada, jurándole amor eterno, la desesperación en su mirada, la posesión de su beso. Y en ese instante la verdad explotó dentro de ella, tan brillante y dolorosa como un relámpago. Estaba cometiendo el error más grande de su vida. Esto no era honor, era un suicidio lento. Por primera vez se atrevió a pensar en sí misma, en su propia felicidad. Un deseo feroz de correr, de gritar su nombre, la sacudió. Pero desde el patio le llegó la música suave de las guitarras. La ceremonia estaba por comenzar. ¿Era demasiado tarde? Mateo irrumpió fuera de su despacho como un animal liberado de su jaula. Gervasio se le plantó delante, su rostro una máscara de preocupación y lealtad. Patrón, por lo que más quiera, piense en las consecuencias. Esto será un escándalo que manchará el apellido para siempre. Mateo lo miró y por primera vez el viejo capataz vio en sus ojos no al estanciero, sino a un hombre dispuesto a quemar el mundo. El apellido sin ella es solo un nombre vacío en una tumba. Gervasio, ensíllame al moro. Ahora, no era una orden, era una sentencia. Mientras los peones corrían a cumplirla, la escena se trasladó a la capilla de la estancia de los Vega, adornada con flores blancas. Don Ramiro esperaba en el altar, su rostro sereno. Las puertas se abrieron lentamente, revelando a Sol, pálida como el vestido que la aprisionaba. Dio el primer paso hacia el altar, cada avance un paso más hacia el abismo. La música sonaba. El sacerdote carraspeó, listo para comenzar. Las palabras del cura eran un zumbido monótono, un rumor de otro mundo que no lograba penetrar la campana de cristal en la que Sol se sentía atrapada. Era un autómata de seda y encaje, una muñeca hermosa y rota colocada en el altar para un sacrificio.
Sentía el peso del velo sobre su rostro como una mortaja, y el frío de los dedos de don Ramiro, que sostenían los suyos con una propiedad tranquila, le subía por el brazo como una escarcha. A su alrededor, la capilla rebosaba de invitados, rostros borrosos que representaban un mundo al que nunca pertenecería, un mundo de apellidos y pactos. Su corazón era una piedra helada en su pecho. Cada latido un golpe sordo contra las paredes de su resignación. El olor de los nardos era tan dulce que la mareaba, un perfume fúnebre para la muerte de su verdadero yo. Y entonces el cura pronunció las palabras que eran el filo de la guillotina. ¿Acepta usted, Sol Valdivia, a don Ramiro Vega como su legítimo esposo? Un estruendo brutal hizo temblar los vitrales, como si el cielo mismo se partiera en dos. Las pesadas puertas de roble de la capilla se abrieron de par en par, golpeando contra los muros de piedra con la furia de un pampero. Por un instante, el silencio fue absoluto, un vacío sonoro donde solo se escuchaba el eco de la violencia. Recortado contra la luz cruda del sol de la tarde que entraba a raudales tiñendo de oro el polvo en suspensión, estaba él, Mateo Corral. No era el patrón de la soberana, era una tormenta hecha de cuero, furia y desesperación. Su pelo oscuro estaba revuelto por el viento, su rostro era una máscara de determinación salvaje, y sus ojos, dos brasas ardientes, barrieron la multitud congelada hasta encontrarlos de ella. En ese instante, el tiempo se quebró. Las 200 personas desaparecieron. La música se cayó. La capilla se desvaneció. Solo existían ellos dos, conectados por un hilo invisible y ardiente a través del espacio, en un silencio tan profundo que se podía oír el latir de dos corazones rotos. El sonido de sus botas de montar sobre la piedra fue el único latido del mundo mientras avanzaba por el pasillo central, con una determinación que partía a la multitud como un barco de guerra partiendo las aguas. Nadie se atrevió a interponerse. Ignoró a los invitados escandalizados, a la familia de ella petrificada, al propio don Ramiro que lo miraba con una mezcla de incredulidad y furia contenida. No se detuvo hasta llegar al pie del altar, a solo unos pasos de ella. Su mirada jamás la abandonó, una caricia de fuego que la desnudaba, la reclamaba, la resucitaba, y entonces habló. Su voz no era un grito, sino un trueno bajo y controlado que resonó en cada rincón de la capilla y en cada fibra del ser de Sol. No, dijo, la palabra cortando el aire como un cuchillo. Ella no acepta, porque ella es mía, siempre lo fue. Y no voy a permitir que cometas el error de tu vida por un honor que es una mentira, ni que yo cometa el mío por un apellido que sin vos no vale nada. Un jadeo colectivo recorrió la capilla, seguido de un murmullo que creció hasta convertirse en un rugido de escándalo. Don Ramiro, pálido de furia, finalmente reaccionó. Usted no tiene ningún derecho, Corral. Esto es una afrenta. Sáquenlo de aquí. Pero Mateo no se movió. No apartó los ojos de Sol, como si ella fuera el único punto de anclaje en el universo que él mismo acababa de hacer estallar. En su mirada había una vulnerabilidad devastadora, la del hombre más poderoso de la provincia humillándose, desnudando su alma frente a todos, arriesgando su nombre, su fortuna, su futuro. Y en medio del caos, ignorando los gritos y las amenazas, extendió su mano hacia ella, una mano grande, callosa por las riendas, una mano que prometía no seguridad ni riqueza, sino una verdad salvaje y absoluta. Vení conmigo, Sol, dijo, su voz ahora un ruego que solo ella podía escuchar. Elegíte a vos. Por una vez, elegí nuestra verdad. Te juro que no te vas a arrepentir. El mundo se redujo a esa mano extendida. Sol veía el rostro desencajado de don Ramiro, el horror en los ojos de su tía, el futuro seguro que se desvanecía.
Sentía el peso de su palabra, de la lealtad, de la gratitud. Era un abismo. Pero en los ojos de Mateo no había una orden, había un hogar. Había 5 años de soledad, un amor tan grande que estaba dispuesto a quemarlo todo solo por una oportunidad. Y en ese instante supo que una vida de honor sin él sería la peor de las prisiones. El primer paso fue una agonía, el segundo, una liberación. El murmullo de la gente se convirtió en un silencio atónito mientras ella caminaba, el frufrú de la seda, un himno de rebelión. Se detuvo frente a él y, con un gesto lento, deliberado, se arrancó el velo de la cabeza, dejándolo caer al suelo como una piel muerta. Tomó su mano, sintiendo la descarga eléctrica de su piel contra la de ella, y lo miró a los ojos. Sí, susurró. Una respuesta que no era para el cura, sino para él. Una respuesta que sellaba su destino para siempre. El grito de furia de don Ramiro rompió el hechizo, desatando el caos. «Malagradecida, después de que te salvé de la miseria. Ibas a ser solo un adorno en mi casa, nada más». La revelación, cruda y humillante, fue un bálsamo inesperado para la culpa de Sol. Mateo ni siquiera se dignó a mirarlo. Aferró la mano de Sol con más fuerza y, sin decir una palabra más, la guió de vuelta por el pasillo. No corrieron, caminaron con la urgencia de 2 almas que por fin iban en la misma dirección, dejando atrás los gritos, el escándalo y los restos de una vida que nunca fue la suya. Al salir de la capilla, la luz del sol los recibió como una bendición. Afuera, en el patio, el moro ya estaba ensillado, esperando. Mateo la subió de un solo movimiento y montó detrás de ella, envolviéndola con sus brazos en un gesto de protección absoluta. Al galope se alejaron de allí, no como fugitivos, sino como soberanos de su propio destino, dejando un mundo en ruinas para construir el suyo bajo el cielo infinito de la pampa. El amanecer ya no era una herida. Durante semanas, Mateo se había acostumbrado a despertar no con el frío del vaso de whisky en la mano, sino con el calor de Sol a su lado, un ancla tibia y real en el mar de sábanas blancas. El perfume a yuyos serranos que antes era un fantasma que lo atormentaba, ahora era la fragancia real que se desprendía de su pelo oscuro desparramado sobre la almohada. Cada mañana, antes de que la luz se filtrara por completo por los ventanales, se permitía un instante de incredulidad sagrada, recorriendo con la mirada el contorno de su rostro, la curva de su espalda, la cadencia suave de su respiración. La soledad que había sido su compañera durante 5 años se había disuelto, reemplazada por una paz tan profunda que a veces temía que fuera un sueño. La soberana ya no era una jaula de oro y silencios. Se había convertido en el hogar que siempre debió ser. Un imperio cuyo único propósito ahora era verla sonreír cada mañana. Él no había perdido su mundo, lo había encontrado. La validación de su elección no llegó con el perdón de las familias patricias, que los habían condenado al ostracismo, sino con el filo cruel de la verdad. Una carta de la tía de Sol, traída por un chasqui semanas después del escándalo, reveló la verdadera naturaleza de don Ramiro Vega. Humillado públicamente, el hombre había mostrado su verdadero rostro. En un arrebato de furia, le confesó a la familia de ella que el matrimonio era un simple negocio para adquirir las pocas tierras que les quedaban, y que Sol no habría sido más que un adorno silencioso en su casona. Gervasio, presente cuando Mateo leyó la carta en voz alta, bajó la cabeza, su rostro curtido, una mezcla de vergüenza y alivio. «Patrón», dijo, su voz grave rompiendo el silencio del despacho. «Yo le pedí que pensara en el apellido. Me equivoqué. Usted no rompió un acuerdo. Usted la salvó de una condena. Me enseñó que hay lealtades más grandes que la tierra». En ese momento,
Mateo supo que había ganado el respeto del único hombre cuya opinión realmente le importaba. El verdadero cambio, sin embargo, se sentía en el aire de la estancia. Cuando Mateo y Sol cabalgaban juntos por los campos, él ya no era solo el patrón distante y ella no era la intrusa. Eran simplemente Mateo y Sol. Los puesteros y sus familias salían a su encuentro, no con la reverencia temerosa de antes, sino con sonrisas genuinas y saludos cálidos. Las mujeres le ofrecían a Sol pasteles caseros y los niños corrían a su lado, porque en ella veían una nobleza que no venía de la cuna, sino del corazón. La pequeña Amalia, que se había quedado a vivir con ellos, era la sombra feliz de Sol. Una niña que había reemplazado sus lágrimas por risas que resonaban en los jardines. La soberana florecía bajo un nuevo tipo de liderazgo, uno que no se basaba en el poder del apellido, sino en la fuerza del amor y la autenticidad. La gente no había perdido un patrón, había ganado un líder humano, y con él, una patrona que era tan de la tierra como ellos mismos. Una tarde, bajo el mismo ombú centenario donde todo se había desatado, Mateo la abrazó por la espalda mientras miraban el sol teñir la pampa de colores imposibles. Sacó de su bolsillo el pequeño dije de Rodocrosita y se lo colocó suavemente alrededor del cuello. Esto nunca fue un recuerdo del pasado, Sol. Le susurró al oído, su voz, una promesa sellada contra su piel. Siempre fue la brújula que me traería de vuelta a vos, a nuestro futuro. Ella se giró entre sus brazos, sus ojos llenos de una felicidad serena, y lo besó. Un beso que no tenía la desesperación de la primera vez, sino la certeza tranquila de la eternidad. Allí, rodeados por el horizonte infinito, el hombre que había dominado 1000 leguas de campo, finalmente entendió la verdad. Su verdadera soberanía no residía en la tierra que se extendía ante él, sino en el universo que sostenía entre sus brazos. La había perdido hacía 5 años, y justo el día en que iba a encadenar su futuro, ella había vuelto no para reclamar su pasado, sino para regalarle un porvenir.